En esta tercera entrega de nuestra serie, nos sumergiremos una vez más en el abismo de la historia humana, explorando las sombras que oscurecen nuestra trayectoria como sociedad. En este viaje descubriremos las injusticias perpetradas contra los más vulnerables, recordando que la maldad puede manifestarse en diversas formas y en distintas épocas. El asedio de Leningrado fue uno de los episodios más devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando las fuerzas alemanas sitiaron la ciudad soviética de Leningrado, y duró hasta el 27 de enero de 1944. Durante este periodo, la ciudad estuvo completamente bloqueada, lo que resultó en la interrupción de los suministros de alimentos y otros bienes esenciales. Los habitantes de Leningrado sufrieron hambre extrema, enfermedades y bombardeos constantes. Se estima que entre 1,5 y 2 millones de personas murieron como resultado directo e indirecto del asedio, convirtiéndolo en uno de los sitios más mortíferos de la historia. A pesar de las terribles condiciones, la ciudad nunca se rindió y finalmente fue liberada por las fuerzas soviéticas en enero del 44. El asedio de Leningrado dejó una marca fuerte en la memoria colectiva de Rusia y sigue siendo un símbolo de la resistencia y la tragedia durante la Segunda Guerra Mundial. La Revolución iraní de 1979 marcó un cambio significativo en la historia de Irán y tuvo repercusiones en todo el mundo. Comenzó como un movimiento popular liderado por una amplia gama de grupos políticos y sociales, con el objetivo de derrocar al régimen monárquico de Shah Mohammad y establecer una república islámica liderada por el ayatolá. La revolución fue el resultado de años de descontento por la corrupción, la represión política y la occidentalización impuesta por el Shah. La revuelta alcanzó su punto culminante en enero de 1979, cuando el Shah huyó del país y Jomeini regresó triunfalmente desde el exilio. Después de la revolución se estableció un nuevo gobierno teocrático basado en los principios del Islam chiita, que llevó a cambios drásticos en la sociedad y la política iraní. La revolución iraní tuvo un impacto duradero en la política mundial, especialmente en el Medio Oriente, y sigue siendo un tema de controversia y debate hasta el día de hoy. La Guerra Civil de España fue un conflicto devastador que tuvo lugar entre 1936 y 1939, que tuvo profundas implicaciones políticas y sociales tanto a nivel nacional como internacional. Se desencadenó tras un intento de golpe de Estado por parte de las facciones militares conservadoras contra el gobierno democrático de la Segunda República Española. El conflicto enfrentó a los republicanos, que incluían una coalición de izquierda, comunistas y anarquistas, contra los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco y respaldados por facciones conservadoras, monárquicas y fascistas. La guerra se caracterizó por su brutalidad y violencia, con atrocidades cometidas por ambos bandos, incluyendo ejecuciones sumarias, masacres y represión política. La intervención de potencias extranjeras como Alemania e Italia en apoyo a los nacionalistas y la Unión Soviética en apoyo a los republicanos convirtieron a España en un campo de pruebas para las tácticas de guerra moderna y sirvieron como preludio a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto terminó con la victoria de los nacionalistas
y el establecimiento de un régimen autoritario bajo Franco, que duró hasta su muerte en 1975. La Guerra Civil Española dejó un legado de división y trauma en la sociedad española que aún se siente en la actualidad. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki fue un evento histórico ocurrido durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de forzar la rendición de Japón y poner fin al conflicto en el Pacífico. El 6 de agosto de 1945, la bomba llamada Little Boy fue detonada sobre Hiroshima, causando una destrucción masiva y la muerte instantánea de decenas de miles de personas. 3 días después, el 9 de agosto, la ciudad de Nagasaki fue el blanco de la bomba Fat Man, que provocó una destrucción similar. Estos bombardeos resultaron en la muerte de decenas de miles de personas en el acto, y muchos más murieron posteriormente a causa de las quemaduras, la radiación y otros efectos de la explosión. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki es uno de los eventos más controvertidos de la historia moderna y ha generado debates sobre la moralidad y la ética del uso de armas nucleares, así como sobre su impacto humanitario a largo plazo. El genocidio en Darfur, Sudán, es un trágico evento que tuvo lugar a principios del siglo XXI, caracterizado por la violencia extrema y los crímenes contra la humanidad perpetrados contra las poblaciones no árabes en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. El conflicto estalló en 2003, cuando grupos rebeldes de la región acusaron al gobierno sudanés de discriminación y marginación. En respuesta, el gobierno lanzó una campaña de represión brutal contra los rebeldes y las comunidades étnicas de Darfur. Las fuerzas gubernamentales, junto a las milicias, llevaron a cabo ataques indiscriminados contra civiles, incluyendo asesinatos, violaciones en masa, torturas y la destrucción de aldeas enteras. Este conflicto resultó en la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de millones más, que huyeron de sus hogares para buscar refugio en campamentos de desplazados internos o en países vecinos. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin al genocidio y llevar a los responsables ante la justicia, el conflicto en Darfur ha dejado secuelas profundas y continúa afectando a la región hasta el día de hoy. La limpieza étnica en Myanmar, también conocida como la crisis de Rohingya, es un conflicto que ha provocado la persecución y violencia extrema contra la minoría étnica Rohingya en el país. Comenzó a escalar en agosto de 2017, cuando el ejército de Myanmar lanzó una operación militar en respuesta a ataques de insurgentes Rohingya. Esta operación militar resultó en una respuesta desproporcionada, con informes generalizados de asesinatos, violaciones, incendios intencionales de aldeas y desplazamiento masivo de la población Rohingya. La crisis ha llevado a cientos de miles de Rohingya a huir a Bangladesh en busca de refugio, convirtiéndose en una de las crisis de refugiados más graves del mundo. A pesar de los llamamientos internacionales para detener la violencia y abordar las causas subyacentes del conflicto, la situación de los Rohingya sigue siendo precaria y la comunidad internacional enfrenta desafíos significativos para resolver esta crisis humanitaria. El colonialismo belga en el Congo es un episodio oscuro en la historia de África que tuvo lugar durante el periodo de dominio colonial belga en el Congo, que duró desde finales del siglo XIX hasta la independencia en 1960. Bajo el reinado del rey Leopoldo II de Bélgica,
El Congo fue explotado de manera brutal para obtener recursos naturales como el marfil y el caucho. Los congoleños fueron sometidos a trabajos forzosos, violencia extrema y abusos generalizados por parte de las autoridades coloniales y las empresas privadas que operaban en la región. Se estima que millones de congoleños murieron como resultado directo e indirecto de la explotación y el maltrato durante el periodo colonial belga. Esta explotación dejó secuelas profundas en la sociedad congoleña y ha contribuido a problemas continuos en la región, incluida la inestabilidad política y los conflictos étnicos. El colonialismo francés en Argelia fue un periodo de dominio y control francés sobre Argelia que comenzó en el siglo XIX y duró hasta la independencia argelina en 1962. Durante este tiempo, Argelia fue considerada una parte integral de Francia y estuvo sujeta a políticas de asimilación y explotación económica por parte de las autoridades coloniales francesas. El colonialismo francés en Argelia estuvo marcado por la discriminación sistemática contra la población argelina, la confiscación de tierras, la imposición de impuestos injustos y la negación de derechos políticos y civiles básicos. Además, los argelinos fueron sometidos a trabajos forzados y a menudo enfrentaron represión violenta por parte de las fuerzas coloniales francesas. El movimiento de independencia argelino, liderado por el Frente de Liberación Nacional, luchó durante años contra el dominio francés, enfrentando una brutal represión por parte de las autoridades coloniales. La Guerra de Independencia Argelina, que duró desde el año 54 hasta el 62, fue un conflicto sangriento que resultó en la muerte de cientos de miles de personas y en la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962. El colonialismo francés en Argelia dejó un legado de división, resentimiento y trauma en ambos países y sigue siendo un tema controvertido en la historia y las relaciones franco-argelinas. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro en 1959, marcó un punto de inflexión en la historia de Cuba, prometiendo justicia social y equidad. Sin embargo, el régimen socialista establecido pronto se convirtió en un gobierno autoritario que reprimía brutalmente cualquier forma de disidencia. Miles de personas fueron ejecutadas sumariamente o encarceladas injustamente por motivos políticos, mientras que otros fueron sometidos a torturas y maltratos. El legado de la Revolución Cubana incluye un periodo oscuro de represión política y violaciones de derechos humanos, con miles de muertes injustificadas y un clima de temor que perduró durante décadas bajo el liderazgo de Castro. Estas políticas represivas y las acciones del régimen han sido objeto de críticas internacionales y han dejado una marca indeleble en la historia y la memoria colectiva de Cuba. La Revolución Mexicana, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920, surgió como respuesta a las injusticias sociales y políticas del régimen del dictador Porfirio Díaz. Aunque inicialmente se luchaba por la justicia y la igualdad, la revolución pronto se convirtió en un conflicto violento entre diversas facciones armadas que buscaban el poder. Durante este periodo se cometieron numerosas atrocidades, incluidas ejecuciones sumarias, masacres de civiles y represión de los opositores políticos. Los líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, también recurrieron a tácticas brutales para mantener su influencia y control sobre la población. Aunque la Revolución Mexicana logró importantes cambios políticos y sociales, también dejó un legado de violencia, corrupción y represión que afectó profundamente a la sociedad mexicana durante décadas. Las luchas internas
y las violaciones de derechos humanos durante este periodo continúan siendo temas controvertidos en la historia y la memoria colectiva de México. Al contemplar estos nuevos 10 hechos aberrantes, sumado a los 20 previamente explorados en las partes anteriores, queda patente la infinitud de la maldad humana a lo largo de la historia. No obstante, es crucial recordar cada uno de estos episodios oscuros para poder aprender de ellos y así, en la medida de lo posible, evitar repetir los errores del pasado. Solo mediante esta reflexión constante podemos aspirar a un futuro más justo y humano.